bienvenidos a la clase número 13 de este seminario. Hoy vamos a abordar varios temas, hacer un resumen de varios temas. El primero tiene que ver con el gráfico que ustedes están observando ahí, que intenta explicar el proceso que va desde los intereses y necesidades del sujeto hasta el comportamiento observable. Ese es un proceso que en su mayor parte es histórico, es temporal, entonces, y es un proceso no visible, que tiene que ver con la interioridad del sujeto. Fíjense que partimos de un cuadro que nos habla de los intereses y necesidades del sujeto. Los intereses tienen que ver con intereses de índole diferente. Pueden ser intereses básicos, vinculados a la sobrevivencia, vinculados a las propias necesidades corporales, pueden ser intereses intelectuales, intereses espirituales, etcétera, etcétera. Y esos intereses están vinculados con lo que se construye como necesidad personal. Es decir, hay necesidades que son básicas, como en aquel famoso esquema de Maslow, esa pirámide de necesidades, desde las necesidades básicas hasta las necesidades más vinculadas con las expectativas, la motivación, el proyecto de vida del sujeto y demás. A partir de esas necesidades están condicionadas por muchas cosas, en alguna medida por imperio de la propia dinámica de la existencia del sujeto, pero también por otras cuestiones que son básicamente culturales, tanto sean ideologías sociales, familiares, la percepción significativa que hace el sujeto de la realidad, la interpretación que hace de la realidad cada sujeto y las ideologías personales, es decir, los sistemas de creencias personales. Esas ideologías, esas percepciones, esa interpretación es lo que construye creencias, es decir, el sujeto se vincula con la realidad a partir de interpretar esa realidad, y esa interpretación tiene que ver con esas necesidades y esos intereses. Esas creencias, y cuando hablamos de creencias nos estamos refiriendo a creencias comprobables o creencias incomprobables, es decir, hay creencias que coinciden cuando uno intenta verificarlas con lo que realmente acontece. Por ejemplo, yo puedo mirar la salida del sol, puedo mirar la aparición del sol en el horizonte y decir, yo creo en lo que veo, veo el sol. Si yo constato esa creencia, digo, efectivamente, verifico la realidad de esa creencia. Ahora, si yo digo, por ejemplo, yo creo que el sol aparece detrás del horizonte porque hay una mano que lo está empujando, esa es una creencia que no puede ser constatable. Es decir, es una creencia que no coincide con la realidad fáctica, con la causalidad física, pero es una creencia. Esa creencia construye valores. Es decir, a partir de lo que yo creo, construyo valores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, esto es positivo, esto es negativo. Construyo valores. Esos valores tienen que ver justamente con reforzar las creencias. Si yo creo que es importante, digamos, saludar a una persona con la que me encuentro y hace tiempo que no la veo, saludarla afectivamente y demás, esto hace a mi escala de valores. Por ejemplo, dentro de mi escala de valores podría estar la importancia del reconocimiento del otro. Puedo creer que es importante transmitir lo que uno siente, porque eso facilita la comunicación entre las personas, etcétera, etcétera. Es decir, que las creencias entonces construyen valores, y a su vez esos valores refuerzan las creencias.
Las creencias, los valores, lo que hacen es crear representaciones. Es decir, las representaciones son justamente lo que yo creo que existe al momento de mirar, al momento de ver. Es decir, cuando digo lo que yo creo que existe, digo, yo estoy viendo una escena objetiva, estoy viendo, observando una escena objetiva. Por ejemplo, una situación de calle, en la calle, en el espacio público. Esa situación en el espacio público, varias personas discutiendo, un vehículo que está detenido en una esquina, etcétera, no importa. Eso es objetivo. Es decir, si yo saco una foto, puedo observar objetivamente cómo está ese escenario, cómo está dispuesto ese escenario. Ahora bien, la representación que yo tengo de esa escena puede coincidir como no puede coincidir con la representación que tiene otra persona al observar esa escena. Y eso influye en los valores, tiene que ver con los valores y con las creencias. Yo, si efectivamente, por ejemplo, mis valores indican que debiera haber un determinado orden en la circulación en el espacio público y estoy observando una cierta desprolijidad en la observancia de esas normas de tránsito, mi representación de esa escena es justamente negativa. Yo digo en ese momento, es inútil, es una sociedad desconsiderada con el otro. Esa representación tiene que ver con mis valores y con las creencias al momento de observar una situación objetiva. Bien, y a partir de ese momento, entonces, yo voy a manifestar actitudes. Las actitudes se diferencian entre las tendencias, es decir, cómo históricamente yo, digamos, he construido mis creencias, y al mismo tiempo el punto final de ese proceso, que es lo observable. Es decir, ese ciclo que va de entre intereses, necesidades, creencias, valores y representaciones constituyen las tendencias actitudinales que en un momento dado se observa a partir de una actitud observable. Por ejemplo, una intervención, un comentario, una persona a mi lado y yo comento, esta sociedad no tiene solución, esto no tiene remedio. Esta es una actitud observable a partir de una comunicación oral, pero esto tiene una historia, es decir, concluyo diciendo que las actitudes tienen una historia. Y para cerrar el cuadro, observamos que todo está entornado por la situación. La situación es al mismo tiempo objetiva y subjetiva. Yo puedo venir de un problema fuera de esta situación actual, un problema que yo arrastro de otro escenario, o una preocupación, y eso condiciona mi visión al momento de manifestar una actitud. Esta situación puede ser contingente, o sea, transitoria, o permanente. También puede ser una situación que no tenga que ver conmigo, que sea objetiva. No sé, que en ese momento haya una amenaza de tormenta y eso genere inquietud en la gente que está caminando por la calle y en mí mismo, que quiero llegar pronto a mi casa. Esa es una situación contingente climática, pero que también puede incidir en mi tendencia actitudinal, por ejemplo, generándome mal humor y activando creencias, valores y representaciones negativas del mundo. Hoy no sale nada bien, por ejemplo. Hoy todo va a salir mal, hoy todo me está saliendo mal. Que es la acción concreta, que es lo único que puede observar una tercera persona. Las tendencias son lo que acabo de explicar, los pensamientos orientados a la disposición de la acción. ¿Qué día negativo? Bueno, etcétera, etcétera. Y para finalizar, el tema de la actitud, en este caso, ubicándola en lo que llamamos conducta concreta, observable, diferenciamos entre lo que es la conducta coherente con el rasgo y la conducta aparente. ¿Esto qué quiere decir?
La conducta coherente con el rasgo es aquella que va a aparecer con independencia de la situación, confirmando un aspecto del rasgo de personalidad. Y la conducta aparente es lo que observamos sin conocer la relación de ese comportamiento o el porqué de ese comportamiento con uno de los rasgos de personalidad. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que la persona sea una persona con una tendencia a la introspección, muy metódica, ordenada y muy rigurosa en cuanto al cumplimiento de el orden, la ley, y que además está, se indigna frente a una mentira, por ejemplo. No tolera las conductas deshonestas. ¿Cuál sería lo observable respecto del rasgo? Bueno, que esa persona, por lo general, es una persona, supongamos, vamos a tomar el ejemplo, una de las llamadas personalidades pertinentes de Elia Ricón, por ejemplo, observadora no participante. Una persona moderada, que en general participa poco, observa, saca conclusiones, no es muy extrovertida, etc. Ahora bien, supongamos que en una situación determinada, por ejemplo un trámite, una reunión familiar o una reunión de amigos o una reunión de trabajo, esa persona se siente conmovida porque hay una situación, por ejemplo, de deshonestidad, de injusticia, de transgresión de las normas, etc. Quizá esa persona en ese momento reaccione coherente con sus creencias, con sus valores y con el rasgo, coherente con eso. Una de las características del rasgo podría ser, por ejemplo, la no tolerancia a la mentira, una persona que tenga un rasgo de coherencia en ese sentido. ¿Cómo va a reaccionar? Y posiblemente reaccione temperamentalmente frente a esa situación, es decir, poniéndose nerviosa, con cierta agresividad, participando, lo cual no es frecuente para ella, protagonizando, por ejemplo, una protesta frente a la situación, diciendo no, yo en esto no estoy de acuerdo, y uno entonces que no conoce a esa persona fuera de esa situación, ¿qué diría? Esta es una persona posiblemente muy extrovertida, posiblemente una persona agresiva, y no lo es. Es decir, esa conducta aparente es circunstancial, disparada por la situación, pero disparada por la situación en función del rasgo o de varios rasgos de esa persona. Para ser coherente con ese rasgo, esa persona reacciona de esa manera. Supongamos que esa persona fuera una persona que no le afectara esa situación, no se sintiera involucrada ni amenazada, supongamos, o tuviera otra escala de valores, mucho más permisiva, mucho más transgresiva, probablemente no reaccionaría, dejaría pasar la situación. Bueno, pasemos al segundo tema. El segundo tema tiene que ver con las ideologías. Vamos a anotar ideologías. Bien, con respecto, vamos a hacer un resumen rápido, porque ustedes tienen en el PDF un texto que dice bastante en la definición del concepto, de la noción y demás. Por lo general hay un mal uso del concepto de la palabra ideología. Se abusa de esa palabra, hay concepciones paradójicamente ideológicas de la ideología que podríamos definir como panideologismo. ¿Vieron cuando alguien dice tal cosa y dice, bueno, pero todo es ideología? No todo es ideología. Yo digo, por ejemplo, que en este mismo instante estoy grabando una clase para un grupo de alumnos, que alguno lo verá y otros no lo verá, y que estoy grabando una clase porque hay una pandemia y hay una disposición de cuarentena y no hay presencia, no hay clases presenciales en la universidad, esto no es ideología, esto no es una distorsión
o un condicionamiento social perceptivo de la realidad. Esto es objetivo. ¿eh? ¿Quién podría negar esto que estoy diciendo? Bueno, evidentemente, o alguien que esté haciendo una broma, o alguien que tenga una visión patológica de la realidad. Si no está nublado y hay sol, pleno sol, y alguien dice está lloviendo, esto es una distorsión de la realidad objetiva. Ahora, si alguien dice en este momento no hay nubes y hay un sol brillante, esa afirmación no es ideológica, ¿sí? Ahora bien, si yo digo hay sol y en el cielo no hay nube y el sol está brillante, y esto es porque en el mundo, cuando los hombres se comportan bien, el sol brilla más intensamente, porque todo en el mundo tiene que ver con una predisposición entre el bien y el mal, y esto tiene que ver, etcétera, etcétera. Ya ese discurso, que puede sonar como un discurso coherente y creíble, o un discurso incoherente e irrazonable, etcétera, eso es otro tema de análisis. Ese sistema omniabarcativo y explicativo ya tiene características ideológicas. Es decir, la ideología no se agota o no puede llamarse ideología a la interpretación puntual de una situación que no se extienda a más situaciones similares. Por ejemplo, si yo digo, creo que si yo salgo temprano, supongamos, a la mañana, y salgo a correr, en el día de hoy, me voy a sentir bien el resto del día porque eso me va a hacer bien a mí, no solo psicológicamente, sino físicamente. Esto podría ser verdad o no, pero esa afirmación puntual no es ideológica. En todo caso tiene que ver con una creencia mía, con mi estilo de personalidad, etc. Las ideologías son sistemas de creencias y representaciones que son absolutamente omnicomprensivas, es decir, que abarca todos los aspectos de un mismo tema que pueden afectar a ese sujeto, ¿sí? Hay una definición que ustedes ven acá que dice: las ideologías suelen constar de dos componentes, una que es la representación a modo de sistema, y un programa de acción. Es decir, frente a la representación del mundo que yo tengo, que es una representación coherente quiere decir que mi afirmación en un momento del día debe coincidir con mi afirmación en otro momento del día, y mi afirmación sobre A tiene que coincidir con una afirmación sobre B, en tanto yo relaciono A y B con una causalidad determinada. Las ideologías son un conjunto normativo de emociones. Esta es otra cuestión importante. Si bien las ideologías son sistemas de ideas relacionadas entre sí, coherentes, ¿esto qué quiere decir coherentes? Que una idea no puede negar a la idea siguiente, porque si no, no es un sistema ideológico. El sistema ideológico es omniexplicativo y tiene que ser coherente. Si yo digo que todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con que los hombres son egoístas, eso sí tiene un componente ideológico. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una lectura de cualquier situación que tenga que ver, obviamente, en este caso, con la acción de los hombres, en clave está muy relacionada con la emocionalidad. Después vamos a ver la relación entre ideología e identidad personal. ¿Por qué? Porque tienen un componente emocional muy grande. Cualquier duda sobre mi propio sistema ideológico, la voy a vivir como un ataque personal. Por eso las ideologías están cargadas
de emocionalidad y están muy vinculadas a la escala de valores. Obviamente son un sistema de creencias, pero no son un sistema de creencias puntuales, sino que son un sistema de creencias omniabarcativos y coherentes. Tienden a ser colectivas, pero no necesariamente. Es decir, cuando son colectivas, cuando se comparten, llamamos de que son justamente creencias sociales, de un grupo determinado, de una secta, de un sector social, de una clase social, etcétera, etcétera. También puede ser una ideología que sea individual. Las ideologías pueden ser personales. Una persona, estamos haciendo un análisis de caso, tiene una determinada ideología, por ejemplo, de la sociedad, una determinada ideología respecto de la naturaleza, una determinada ideología respecto de la cultura, de la religión, etc. Las religiones son sistemas ideológicos, sin ninguna duda. Las creencias políticas, cuando tienen un formato omniexplicativo, son ideológicas. No toda creencia vinculada a lo social o a lo político es ideológico. Por eso el uso de la palabra ideológico tiene que incluir justamente una serie de condiciones, tiene que cumplirse una serie de condiciones para que pueda ser definido como ideológico. Siguiendo con esa definición, leemos que esas emociones, ideas y creencias colectivas son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana, en este caso. Las ideologías, dice esta definición, describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, agrego yo, o individual, ya sea sobre el sistema general de la sociedad, en uno o varios de sus sistemas específicos podría ser, como son el económico, social, científico, tecnológico, político, cultural, moral, religioso, medioambiental u otros relacionados al bien común. En este caso, esta definición apunta más a esos sistemas ideológicos sociales, que tienen que ver justamente con todos estos aspectos del comportamiento y de la vida humana. Podría darse el caso de una suerte de ideología muy personal. Las ideologías por lo general tienden a ser sociales y compartidas, pero podría ser el caso de una persona que tenga un sistema ideológico muy vinculado a su propia historia de vida. En ese caso, ese sistema ideológico podría, digamos, ser considerado parte de un comportamiento, llamémosle normal, en el sentido de no patológico, o podría ser, cosa que se da muy a menudo, un sistema ideológico personal que tiene características ya un tanto patológicas, es decir, distorsivas, de la interpretación de la realidad. La realidad siempre es interpretable en función de valores y creencias, pero el hecho mismo de la interpretación no es patológico. Puede haber una interpretación patológica de la realidad. Es decir, por ejemplo, sobre gustos, sobre, digamos, definiciones o, digamos, acertos sobre determinadas cuestiones, hay una variedad que tiene que ver con mi escala de valores, con mi estilo de vida, con mi estilo de personalidad, lo cual no implica patología, pero también puede haber una lectura distorsiva y patológica, que deja de lado la causalidad explicativa, y entonces ese sistema ideológico, así visto, es un sistema ideológico que al distorsionar de tal manera la realidad, ya cae en lo que podríamos llamar patología dentro del sistema ideológico. Es decir, que en sí mismos los sistemas ideológicos no son patológicos, salvo aquellos cuyas afirmaciones sobre el mundo distorsionen de tal manera la realidad que caigan ya en lo que llamamos justamente una percepción absolutamente patológica de la realidad, una distorsión absurda de la realidad. Bien, finalmente digamos que la relación entre ideología e identidad personal es muy fuerte, es muy fuerte. Las personas que tienen cierta
dificultad en su proceso de desarrollo, que tienen conflictos, que han quedado detenidas en alguna etapa del crecimiento y de la evolución madurativa, por ejemplo, que no pueden salir de la adolescencia por conflictos que no han sido resueltos, o importantes traumas en su desarrollo puber o infantil o adolescente, etcétera, son personas que tienden a abrazar sistemas ideológicos donde se refugian, de manera tal que la concepción ideológica, la cosmovisión ideológica, tiende a ser omniabarcativa y está muy vinculada con su identidad personal. Por eso que, si esa persona siente atacado alguno de sus valores, de sus afirmaciones sobre la realidad, siente que el ataque es personal, no sobre la idea. Las personas expresan sus ideologías a partir de ideas. Por ejemplo, explicando la causalidad de los males del mundo, o explicando por qué los hombres son buenos o por qué son malos, o por qué determinados sistemas sociales, económicos, culturales son mejores que otros, o cómo debiera ser el mundo. No olvidemos que el programa de acción de las ideologías no solo interpretan al mundo, sino que proponen cómo debieran ser. Es decir, no explican cómo es solamente, sino que además proponen cómo debieran ser, como si esa propuesta fuera la única propuesta válida. La persona que está vinculada solo a una ideología, toda su identidad se agota en esa ideología. No tiene aspectos que salgan fuera de las propuestas ideológicas. No hay ninguna cosa fuera de la ideología. Por lo general, es lo que llamamos fanatismo ideológico. Entonces, todo aquello que salga de esa propuesta no existe. No hay nada que no esté centrado en esa propuesta ideológica. Bien, con esto, estimados alumnos, terminamos esta clase número 13 y nos reencontramos en la última clase de este primer cuatrimestre, donde vamos a hacer una síntesis de varias cuestiones que hemos estado abordando. Muchas gracias.